hace aproximadamente un año, a través de un video como este, que lo hice más o menos a una hora como esta, al filo de la medianoche, le solicitaba al capitán Diosdado Cabello Rondón que me autorizase a entrar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para que pudiese recibir a venezolanos que venían expatriados de Estados Unidos, señalados de ser criminales, por tener un tatuaje en su cuerpo y haber sido acusados por una pseudo líder de una facción de la oposición por haber sido señalados como miembros del Tren de Aragua. Yo soy padre, soy abuelo, soy hermano, soy tío, soy hijo, soy nieto, soy vecino de seres humanos que pudieran estar bajo esa circunstancia. Y a mí eso me achicó el corazón. ¿Cómo te sentirías tú a saber que tienes algún familiar o persona cercana, querida, conocida, apreciada, que esté en una cárcel del ICE, sin haber cometido ningún delito, solamente haber escuchado a esa misma pseudo líder y su combo de haberte dicho Venezuela no tiene futuro, los jóvenes no tienen futuro en Venezuela, se fugó el talento, fuga de cerebros, no hay otro remedio, hay que emigrar, y que después que llegas a los destinos, que sus aliados en ese momento te abrieron las puertas, seas considerado como una lacra, seas considerado como el miembro de un tren o un cartel? ¿Cómo te sentirías? Pues yo me sentía mal por ellos. Y el ministro de Interior, Justicia y Paz tuvo la deferencia de escuchar mi contenido a una hora que todavía me sorprende, porque a las 5 de la mañana me llamaron. Y pude ese mismo día estar presente, y días posteriores también, en la recepción de esos venezolanos para decirles, yo soy opositor. Y aquí la mayoría de los opositores venezolanos sabemos que ustedes son gente de bien y son inocentes. No son unos delincuentes, como una pseudolíder, jefa de una facción neofascista de la oposición, lo señaló. Ese mismo grupo neofascista ha pretendido que veamos al chavismo como delincuentes, como terrorismo, como inhumanos, criminales, traficantes de polvo blanco, como lo peor que hay en el mundo. Ladrones, corruptos, todos se lo roban. Y cuidado, el chavismo tiene muchos temas pendientes. El chavismo no son sacrosantos, pero ¿saben algo? Yo he descubierto algo. Los de aquel lado, los que señalan a ellos con un dedo y los otros tres los señalan a ellos, son peores que el peor individuo que ellos hayan señalado, aunque sea una mentira. Y me he encontrado con situaciones que me llaman profundamente la atención, que me hacen reflexionar. Son tan deshumanizados los chavistas que hacen unos gestos humanos que sorprenden. Resulta ser que tras estos venezolanos haber migrado, la gran mayoría de ellos hablando mal del gobierno y del país, y haberse tenido que enfrentar a una cruda realidad en el exterior, donde ni siquiera estos grupos neofascistas, que bastante dinero recogieron en nombre de ellos y no le dieron absolutamente nada, han logrado regresarse a su país con un programa que inició Nicolás Maduro y que ha continuado Delcy Rodríguez, y han podido regresar a su país en avión, de forma digna, cuando la mayoría de ellos se fueron a pie. Y que este programa tiene varios años, creo, si mal no recuerdo incluso, creo que está antes del COVID, sin pagar absolutamente un medio. ¿Y ustedes considerarían que esto es una acción de un gobierno inhumano? No conozco ningún otro programa similar en otra parte del mundo. Por otro lado, que es que aquí viene todavía lo más interesante, o lo que le da un toque más interesante a este tema. Esto sucede en un país sancionado. Sancionado por la misma gente que narré anteriormente. Solicitado por la gente que narré anteriormente. Y lo peor de todo el cuento es que esa sanción nos quitó el 95% de los ingresos, de acuerdo a un informe de la ONU. Es decir, este gobierno de Nicolás Maduro y de Delcy Rodríguez, porque Delcy Rodríguez era vicepresidente en ese momento, y de Diosdado Cabello Rondón, que según es el hombre más malo del mundo, y que se dedicó por varias semanas a estar presente en el aeropuerto recibiendo a estos venezolanos, me consta, lo vi en persona, y todos lo vimos además por los medios,
Resulta que estos seres inhumanos, en un país con los recursos extremadamente limitados, 5% de los recursos que hay, es decir, si usted gana $100, imagínense que le quitan $95 y usted comienza a ganar ahora $5 mensuales. Pues con esa limitación, este gobierno hizo esa inversión. Para algunos vuelos utilizaban aviones de la línea aérea venezolana con Viasa, pero en el caso de Estados Unidos tienen además que alquilar los aviones. O sea, no es ni siquiera que estás utilizando un avión de tu línea, que tiene un costo también, sino que además tenías que, para el caso estadounidense, alquilarlos porque no te permiten los aviones de Conviasa entrar en los Estados Unidos. Un inhumano. ¡Wow! Y no se les cobra ni medio. Pero me queda todavía otro poquito más. No hubiera sido... ¿Para qué hacer eso? Algo que no ha hecho ningún otro país. Si son unos ladrones los chavistas, coño, ¿por qué gastar dinero en esa vaina? No era más fácil que se robaran esa plata. Porque esto no es una obra donde puedes sacar filo. Aquí no puedes sacar... ¿De dónde sacas aquí un guiso? Del alquiler de los aviones. Se lo estás alquilando a Eastern Airlines y a otras líneas americanas. ¿Dónde está el guiso aquí? Entonces como que no son tan ladrones. Si no lo hubieran podido utilizar en otro lado donde pudieran haber robado. Muchos de estos venezolanos que acompañan a esta pseudo líder aplaudieron recientemente porque la Fiscalía de los Estados Unidos solicitó que no se le permitiese a Nicolás Maduro que pagase sus abogados con recursos del Estado venezolano que las leyes venezolanas se lo autorizan bajo las condiciones, por dadas las condiciones, que fue secuestrado. Ellos lo han celebrado. Resulta ser que ese ser humano que está allí, te puede gustar o no te puede gustar, fue el que decidió, hace varios años atrás, traer de regreso, con recursos de esta misma nación, a todos ese 1.000.000 y pico, creo que eran como 1.300.000, 1.400.000 venezolanos, que han regresado con ese plan, vuelva a la patria. ¿Entienden ustedes ahora por qué cada día veo más a los chavistas como mi hermano y como mis aliados, así sean mis adversarios, que como yo los veía antes como unos enemigos y como unos seres de la peor calaña? Pues resulta que no. Los de la peor calaña son esos, los que lideriza María Corina Machado.